Primera infancia, salud mental, acceso a los medicamentos, tiempos de espera, vacunas. Algunos de los desafíos que tiene el gobierno en materia de salud. ¿Cómo los piensa encarar en este periodo? Con la ministra de Salud precisamente vamos a estar hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Lo que estamos haciendo, como decía el economista Olesker, es reforzar toda la cadena asistencial. Lo que no puede pasar, y es eso lo que evitamos el viernes, es que sanidad militar, sanidad policial tenga camas disponibles, tenga equipos técnicos, equipos de salud en sus puertas de urgencia y eventualmente de emergencia, y tengamos a pacientes también de los servicios públicos con los tiempos de espera o con determinados motivos de consulta, de urgencia y de emergencia en los móviles o sin la atención adecuada a tiempo. Y uno de los problemas que toda la población decía era justamente en salud, la tardanza para ver especialistas, la demora y sobre todo los problemas para los medicamentos. Es prioridad y está dentro del programa del Frente Amplio esto es el que tenemos, que estás planteando. Y en parte lo de la rendición de cuenta aprobada recientemente, en parte justamente lo que se pidió de más era para ACE, para justamente de los 100 medicamentos que por distintos motivos no habían, llegar a 90 que ya hay. Y de diversos temas vamos a estar hablando esta noche fría aquí en el Lado B, en vivo, en la pantalla de TV Ciudad, precisamente con la ministra de Salud, la doctora Cristina Lustenberg. Cristina, un gusto recibirte. ¿Cómo andás? Bienvenida. Un gusto, Wilmar, y al panel que te acompaña de periodistas y a la audiencia. Bueno, Mariana Contreras, ahí los vemos, y Antonio Ladra, que también van a participar de esta entrevista. Manejaba algunos temas yo en la introducción, ¿no? Pienso en la primera infancia. Tenemos pocos nacimientos en el Uruguay y es casi que imperdonable para nuestro país que se nos escapen algunos niños. Cuando digo que se nos escapen es que queden por fuera del sistema, ¿no? Que no vayan a la escuela, que tengan problemas de alimentación, problemas de seguridad, un techo, vivienda, el lugar donde viven. ¿Cómo se puede encarar eso? Porque sé que es una de tus preocupaciones, porque te conozco y lo he hablado un montón de veces contigo. ¿Cómo piensan encararlo eso desde el gobierno? Bueno, Wilmar, eso está entre las prioridades del programa del Frente Amplio, pero dentro de las 63 prioridades que están jerarquizadas por parte del presidente Yamandu Orsi. Esto forma parte de las primeras medidas que se anunciaron en Colonia el año 2024, que ahora están sintetizadas en 63 prioridades de diferentes áreas. Y la etapa de la primera infancia, infancia y adolescencia es una de las prioridades. Se está reglamentando por parte de la OPP, en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Desarrollo Social, INAU, y nosotros, como Ministerio de Salud Pública y parte del equipo de redactor de la Ley de Garantías hacia la primera infancia, infancia y adolescencia, porque hoy, como tú decías, es inadmisible que tengamos este altísimo porcentaje, la tercera parte de los niños de nuestro país viviendo por debajo, con algún indicador de pobreza multidimensional, el 20% por debajo de la línea de la pobreza como tal. Hoy, quizás estos días, hoy hablábamos ahora con Antonio Ladra, lo que significa el invierno o diferentes estaciones en la vida de las personas. Cada una tiene su complejidad, pero el invierno es duro para la gente de menos recursos, pero especial para los hogares donde hay niños pequeños. Se enferman mucho más. La mortalidad infantil aumenta, desgraciadamente, en los meses de invierno. Estos días, ustedes quizás me escucharon, viernes y sábado tuvimos que lamentar que públicamente tomó notoriedad el fallecimiento de 2 lactantes, sí, de diferentes causas. Una era una beba de 2 meses vinculada, todavía no se sabe la causa de fallecimiento como tal, pero vinculada a sífilis, enfermedad que hoy marca una desigualdad gravísima, la sífilis durante el embarazo y la sífilis congénita, y la otra niña, producto de unos gemelares en Tacuarembó, que una niña llegó fallecida, producto de violencia gravísima. O sea, los temas de infancia son una prioridad, está conceptualizada en la reglamentación de la ley, de cómo cada uno, el abordaje es multidimensional, porque cuando uno habla de infancia habla de características de las familias que tienen esos niños y niñas que viven, qué acceso al sistema de cuidados tienen, qué acceso al mundo del trabajo, a la salud mental, qué características tienen esas familias,
y desde ahí es el abordaje que por eso está dentro de las 63 prioridades, con un abordaje transversal, porque involucra educación, involucra salud, involucra el Ministerio de Desarrollo Social, con diferentes áreas, particularmente el programa Uruguay Crece Contigo, pero con otros programas sociales también, involucra al INAU, involucra a los gobiernos departamentales. La ley prevé una coordinación muy estrecha con que esto sea prioridad también para el gobierno, los gobiernos nacionales, pero para el gobierno departamental. Y bueno, es algo que yo creo que cuando, así como vine a tu último programa dentro de la campaña electoral, esta ley fue votada en la última sesión de la Cámara de Senadores. Sí, por unanimidad. Por unanimidad. De todos, ¿no? Pero ahí vos tenés expectativa de conseguir los recursos, pues se necesitan de recursos para poder... Sí, lo hemos hablado. Si ustedes escuchan hablar al ministro Odone, lo hemos hablado, está conceptualizado en las prioridades desde la asignación que ahora va a tener el presupuesto, con las características restrictivas que tiene por la coyuntura económica que hay. Pero se va a ver reflejado en el presupuesto. Se va a ver reflejado en el presupuesto. Esto es un acuerdo de todo el Consejo de Ministros y se va a ver reflejado porque esto requiere un diseño diferente, pero una asignación presupuestal diferente. Cristina, tomo esto, ¿no? ¿Es posible encontrar resultados a corto plazo, mediano plazo, por ejemplo, en este tema, que es un tema urgente para nuestro país? Sí, ustedes vieron que ahora va a comenzar en algunos niños la asignación del bono en el área de educación de 2.500 pesos. Nosotros en el sector salud estamos trabajando desde el primer día en el seguimiento de los niños. Como tú decías, nacen 29.000 y poquitos niños. No se nos puede escapar ni uno de los nacimientos. En estos dos fallecimientos que dije, dolorosamente estaban bajo conocimiento de las instituciones del Estado el riesgo que tenían estos niños y estas familias. Entonces, eso es lo que no nos puede pasar. No nos puede pasar que no tengamos el seguimiento adecuado. Son temas complejos, pero ya ahora nosotros entendemos que en el tema mortalidad infantil, que viene descendiendo los últimos años, los últimos 30 años, la mortalidad infantil en el Uruguay viene descendiendo, pero cuando uno analiza, nosotros, mira, Wilmar, en la administración pasada hay un decreto en el Uruguay que es auditar todos los fallecimientos que suceden en todo el Sistema Nacional Integrado de Salud de niños y adolescentes menores de 15 años. En la administración anterior nos encontramos que se estaba auditando el 30% de los fallecimientos. Ya ahora nosotros pusimos en marcha todos los comités departamentales y regionales en cada lugar del país para poder auditar estos fallecimientos que no tienen una causa punitiva como tal. Pero cuando tenemos que lamentar un fallecimiento de un niño o de un adolescente, se realiza cómo fue el proceso asistencial que se intervino el servicio de salud u otra institución del Estado que determinó o llevó al fallecimiento de esos niños. Y cuando uno analiza las historias y audita las historias clínicas, casi el 57% de estos fallecimientos son potencialmente evitables. Esto es una clasificación que se hace entre los que son evitables, potencialmente evitables o no evitables, porque bueno, desgraciadamente en el sector salud hay causas que llevan a fallecimiento en todos los grupos etarios que no son evitables. Para nosotros eso es uno de los desvelos más importantes, junto a seguir ahora el seguimiento en estas condiciones climáticas que favorece antes de dar un alta en el Hospital Pereira Rosell o en cualquier maternidad, estamos las unidades de enlace, los equipos de visitas domiciliarias activándolos, o sea, estamos haciendo un trabajo coordinado con el Ministerio de Desarrollo Social, con educación en particular, viendo qué dificultades tiene el sector educativo. Nos hemos sentado con el Banco de Previsión Social y con todo el equipo que trabaja en la SAYEC, en las prestaciones que son extraordinarias. Un niño que se detecte una alteración del aprendizaje o una alteración en su desarrollo, que pasan 2, 3 años. Miren, en ACE hay listas de espera de, por ejemplo, 30.000 personas esperando hace 3 años acceder a algún integrante de un equipo de salud mental. En los equipos de fonoaudiología, psicología, psicomotricidad, tenemos dificultades. Entonces estamos trabajando, imagínense, en oftalmología, lista de espera en el Hospital Pereira Rosell para niños que requieren una intervención quirúrgica o adolescentes menores de 15 años, tenemos 300 niños y adolescentes en lista de espera quirúrgica, con lo que significa para un niño y un adolescente no acceder a tener una agudeza visual que necesite una intervención quirúrgica. Para eso estamos poniendo a partir del 21 de julio
va a suceder la primera operación en un convenio en el marco de la red de efectores públicos de salud entre el Hospital de Clínicas y el Hospital Pereira Rosell, porque realmente tener esas listas de espera, lo que significa para los niños y adolescentes tener estas dificultades en el acceso real a la salud cuando lo precisan. Mariana Contreras, ¿cómo andás? Bienvenida. Todo bien. ¿Vos? Bien, con frío. Sí, con frío. No soy muy original, que digamos, pero... Cristina, yo, siguiendo con esto que venís diciendo, yo tengo la sensación de que en los últimos años el sistema de salud se ha convertido un poco en una trampa, ¿no? Que frente a diversos problemas que hay en el sistema, el mismo sistema los resuelve como trampeando. Te pongo dos ejemplos, porque uno tiene que ver con el acceso a las consultas, ¿no? Que está reglamentado, que vos tenés determinados topes de demora, ¿no? Para la consulta al ginecólogo o al médico general o a los especialistas, qué sé yo. Y eso se incumple sistemáticamente con esperas que pueden ser hasta de 4 meses. Pero las mutualistas, por ejemplo, te dicen, no, bueno, en realidad sí tenías hora, pero vos vivís, no sé, en Buceo y tenés 1 hora en Paso de la Arena, ¿sí? Dentro de las 48 horas. Entonces, para la mutualista eso está resuelto. Otra es la dificultad de acceso a los medicamentos, no solo los que faltan, que se ha hablado mucho en el último tiempo, sino el costo de los medicamentos. Hay un tema ahí que algunas mutualistas han empezado a implementar, que es vos no podés comprar el remedio en una farmacia afuera de la mutualista, que muchas veces la farmacia te hace 50% de descuento si presentás la receta. Entonces, todo eso genera unas dificultades del acceso a la salud que desmotivan, ¿no? Desmotivan ir a la consulta. ¿Qué es lo que propone el Ministerio para solucionar eso, que es como la base del acceso, ¿no? Mira, totalmente de acuerdo. Nosotros, si ustedes vieron el 7 de marzo cuando asumimos, pero antes, también dentro de las 63 prioridades, así como está el de primera infancia, infancia y adolescencia, está uno que es el acceso a los medicamentos, otro de los temas es el acceso a los tiempos de espera, después tenemos la creación de una agencia regulatoria de medicamentos y después tenemos otra entre las prioridades que es el hospital que va a estar en el eje de la interbalnearia. Pero lo que tú preguntás es sustantivo. El país invierte en el Sistema Nacional Integrado de Salud el 9,13% del Producto Bruto Interno. No podemos desconocer que el Uruguay tiene un sistema nacional integrado, robusto, y eso ha sido, del 2008 para acá, una fortaleza del país. Desde que nosotros asumimos, nosotros venimos, esta es una de las prioridades, el acceso a los medicamentos y procedimientos. Mariana, mira, el catálogo de prestaciones del Ministerio de Salud Pública, que se llama el PIAS, que es el Plan Integral de Salud, con el Plan de Beneficios para otro país, donde también está el formulario terapéutico de medicamentos y los procedimientos, que es de forma obligatoria, con la evidencia que deben otorgar los prestadores, tanto públicos como privados. Tenemos cerca de 300 entre medicamentos y procedimientos que no están en el plan de salud. Entonces tenemos dificultades gravísimas, y esto viene del año 2012 hasta acá. En el último, desde 2012 hasta acá, ese atraso, que se han ido incorporando algunos medicamentos, sobre todo en el Fondo Nacional de Recursos, que son los de alto costo o alto precio. Pero el problema más grave los tenemos en eso que decís tú, en lo que el 80% de los usuarios del sistema de salud precisamos. Estamos hablando de medicamentos para la diabetes, estamos hablando de antihipertensivos, estamos hablando de anticoagulantes, estamos hablando hoy de las cirugías laparoscópicas. Mira que voy a tomar agua, que Dale. no paro de hablar. Tranquila, porque este tema que plantea Mariana es algo que está No, súper es sustantivo presente. y nos atraviesa Hemos hablado todo. en la campaña Wilmar. mucho, claro, exacto. Y eso, y para nosotros forma parte de las 10 prioridades. Si tú las lees, es así. De hecho, estamos trabajando en 2 cosas. En uno que es el documento de los tiempos de espera, que próximamente lo vamos a presentar, donde hemos identificado las especialidades que más dificultades hay, y el otro tema que es el acceso a los medicamentos y procedimientos. Fíjense que en las cirugías, en los procedimientos, y tenemos propuestas ahora, de esos 300 estamos trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas para incorporar rápidamente 5. No puede ser que las cirugías laparoscópicas solo tengamos la de vesícula biliar. No puede ser que los anticoagulantes, hoy, como tú decías, un prestador nos puede cobrar 3.500 pesos, 5.000 pesos para acceder a una medicación que se usa de forma frecuente. No puede ser que la analgesia del parto, no puede ser que la ablación
para procedimientos cardiovasculares hoy no esté en el PIAS. 5 de 300 mínimamente es lo que a corto plazo queremos incorporar y conformamos un equipo de trabajo. Esto depende de la Dirección General del Sistema Nacional Integrado de Salud, identificando todo eso que tú decís, que son las trampas que hacen que la gente tenga dificultades graves en el acceso. Y lo que es peor, marca el problema más grave que hoy tiene el Uruguay, que es la desigualdad. Eso es así, el que puede pagar quizás por fuera del sistema, el que puede pagar acceder a un especialista accede más rápido cuando tenemos un sistema nacional integrado de salud que tendría que tener un acceso universal. Esto que decís, Cristina, identificamos, que sí. parte de esa pregunta que hace Mariana es tal cual, la desigualdad, porque aquellos que tienen recursos y bueno, quizás pueden acceder o pagar un especialista por fuera, cuando el sistema en realidad debería asegurarle a todos, asegurarnos a todos esa posibilidad, ¿no? Exacto, bueno, entonces nosotros estamos, eso es un problema, es de los compromisos que tenemos que rendir cuentas a la ciudadanía, de las primeras acciones que estamos tomando, revisando todas las especialidades, los tiempos de espera de cada, porque cada también especialidad tiene sus particularidades. Sí. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando muy cerca con la red de efectores públicos de salud, con ACE, sobre todo la Administración de Servicios de Salud del Estado, que miren que tenía 100 medicamentos que había dificultades en el acceso, 90 ya están solucionados el acceso de esos 100, de 500 que están en oferta, digamos, disponible en la Administración de Servicios de Salud del Estado. Estamos trabajando con sanidad militar, policial, pero con la coordinadora de las instituciones de asistencia médica colectivas, identificando especialidad por especialidad. Por ejemplo, yo ahora revisaba antes de venir, era psiquiatría adultos, infantil, urología, oftalmología, neurología pediátrica y traumatología. Son las especialidades que más dificultades tenemos en los tiempos de espera y cómo es el acceso. Lo mismo nos pasa con los tiempos de espera para, como tú decías, que están normatizados, pero estamos identificando cuáles son las situaciones por las cuales la gente no puede acceder. Por ejemplo, miren, las consultas con cardiología. El 72% a veces en algunos prestadores de las consultas de los cardiólogos está, digamos, ocupada, destinada, en un término que todos podamos entendernos, a hipertensiones arteriales como las que tengo yo. Bueno, yo tengo una mediana compleja, pero hipertensiones arteriales simples que podrían ser manejadas por un médico con formación familiar y comunitaria, con un médico generalista. Entonces, eso también estamos identificando, porque después, cuando precisamos el cardiólogo, sí o sí, cuando lo precisamos para un motivo de consulta o de derivación, que sí o sí lo tiene que ver el especialista, no tenemos hora. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, ahora la semana pasada yo me reuní con el profesor de urología. Es una especialidad que tenemos graves dificultades en la urología a lo largo y ancho del país. A mí me desvela que la gente ande con los cañitos, que se llama con los doble J, esperando esa reintervención, con las consecuencias que esto tiene. O sea, estamos identificando, haciendo un trabajo muy minucioso, de ver las especialidades, qué tiene que ver con los tiempos de espera, a veces esas trampas que tú decís, porque a veces podemos tener, sí, claro, y estamos metiéndonos bien en la evaluación de los indicadores. Nosotros tenemos, no nos olvidemos, un Ministerio de Salud Pública débil para ejercer la rectoría. Sí. Nosotros, sí es una también de las 10 prioridades, primero, que es mejorar todo lo que tú estás planteando, la calidad asistencial, con un profundo humanismo. Porque que una persona esté 2 años para una reintervención que se puede resolver a los 20, 40 días, es dificilísimo. Que pasen años, eso no lo podemos naturalizar. Y no podemos menos un país como el nuestro, que invierte esta cantidad de plata del PBI, tengamos las dificultades y desigualdades que hoy tenemos. Ahora vamos a ir, Cristina, a lo de los medicamentos, pero saludo a Antonio Ladra. ¿Qué dice, Antonio? ¿Cómo están? ¿Andás bien? Bien, por suerte. Bueno, las urgencias son de todo tipo, pero hay una urgencia mayor, creo que es, y que se plasmó con la declaración de alerta pública por la ola de frío. Lo que quisiera saber es un poco cómo evalúa esta coordinación que se ha tenido que dar, así urgente prácticamente, y qué proyección tiene eso a lo largo del tiempo, a lo largo del invierno por lo menos, ¿no? Porque está bien, podemos hablar de ola de frío, pero también podemos hablar de olas de calor, porque las olas de calor también son, producen problemas,
sobre todo en la gente en situación de calle, y que tenemos una cantidad de gente en situación de calle, no solamente en Montevideo, porque a veces nos quedamos solamente con la capital, sino a lo largo y ancho del país. Y cuando estaba escuchando toda esta problemática, yo me imaginaba también qué es lo que pasa en el resto del país, ¿no? Porque a veces nos concentramos en Montevideo, pero ¿y qué pasa? Pero lo que estamos haciendo nosotros es en todo el país. En todo el país y analizando hasta localidades pequeñas. Bien. O sea, nosotros estamos, el análisis desde los recursos humanos disponibles, las especialidades, el acceso a los medicamentos, es lugar por lugar. Fíjense que solamente ACE tiene 800 lugares de atención. Nosotros y estamos haciendo una fuerte apuesta a complementar el sistema, Antonio. Porque lo que no puede pasar es en una ciudad o en un pueblo o un municipio, como definamos de acuerdo al alcance que tenga, que haya 5 prestadores de salud y la gente no tenga una... Yo el domingo pasado salí de visita por el municipio de Piriápolis. Yo hago eso, a veces voy, por suerte el ministerio tiene un equipo de fiscalización potente, tiene esas cosas, pero a veces me gusta ir de forma silenciosa a ver cómo se atienden, qué sensación hay, qué dificultades hay en las salas de espera, más allá que nosotros tenemos un control riguroso todos los días, por ejemplo, los tiempos de espera a las ambulancias, los tiempos de las camas ocupadas en los CTI, esas cosas, pero ir a ver de primera mano qué está sucediendo en cada uno de los lugares. Y voy al municipio de Piriápolis, por ejemplo, donde hay dificultades con la cantidad de prestadores que hay, dificultades en la atención del acceso al laboratorio, para hacer determinada, un diagnóstico de una enfermedad básica se tienen que trasladar a Maldonado las personas. O sea, nosotros estamos identificando lugar por lugar en lo que tiene que ver el acceso. Ahora, lo que tú me preguntabas con respecto a la atención a personas en situación de calle, nosotros fuimos convocados, como ustedes le han dado cobertura, el lunes pasado por el presidente de la República, el secretario de Presidencia, a través del SECOED, el Ministerio de Desarrollo Social, ACE, el Ministerio de Salud Pública, la ministra de Defensa, el ministro de Interior, para fortalecer el dispositivo de atención a personas en situación de calle, como tú decías, ante esta ola de frío, con los miles de personas que tenemos en situación de calle y cómo solamente la herramienta de la internación compulsiva sabemos que no tiene el impacto adecuado y debe usar otras herramientas, y así los resultados están, como tú decías, no solamente en el área metropolitana, que igual es donde tenemos la mayor concentración de personas en esta situación y el mayor riesgo ante una ola de frío, porque ahí sí seguimos diciendo, la ola de calor todos tenemos riesgo, pero como la ola de frío, no. Eso, los números y la calidad, eso te lo debato de acá a allá. La ola de calor tiene otras características. Pero, bueno, no me gusta usar la palabra debate, tenés razón, lo podemos conversar. Pero en el frío, sí, los indicadores de enfermar y de fallecer están directamente vinculados al extremo climático. Ahí también el calor puede influir, pero como el frío, no hay. Para eso generó una herramienta de trabajo y de coordinación bajo el SECOED, donde ACE tiene dispositivos de atención a la salud en los refugios y en los dispositivos que se han concentrado, y ya se está trabajando para ver cómo va a ser también el día después, porque la situación de personas en situación de calle, ustedes saben que tiene que ver qué hacemos con una persona privada de libertad cuando recupera su libertad. ¿Qué dispositivos concretos tenemos para adolescentes cuando egresan del INAU o del INISA? Tiene que ver cómo los dispositivos de atención a personas con dificultades graves en el acceso a la salud mental, por eso el abordaje dual que se está haciendo desde la Junta Nacional de Drogas, que también tiene que ir de la mano, ahora, de mejorar. ¿No reacciona tarde el gobierno en este tema? Yo creo que porque se reacciona... varias muertes trágicas, ¿no? Obviamente. Desgraciadamente sí. Y que tiene que ver con situaciones que son muy complejas en su abordaje. Creo que el gobierno reacciona sin dejar de lamentar el fallecimiento de las personas. Es como yo les digo, estos niños, no es que no estemos trabajando, pero quizás hay que tener dispositivos de una acción mucho transversal, mucho más eficiente. Esto a través del Sistema Nacional de Emergencias permite un dispositivo más coordinado, más efectivo, con recursos de forma inmediata, pero como decía Antonio, lo que estamos trabajando, y esto lo lidera el Ministerio de Desarrollo Social, el Consejo de Políticas Sociales, es cómo vamos a transitar después, a ver con esas personas el acceso, cómo se incorpora el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Trabajo, qué cosas tenemos que mejorar en salud. Yo no voy a transferir mi responsabilidad, que tenemos dificultades graves en el acceso a la salud mental. O sea, y todavía falta mucho para que las personas
tengan acceso por parte del Sistema Nacional Integrado de Salud a condiciones de salud en el área de salud mental adecuadas. Nosotros vamos a presentar próximamente, en estos próximos días, el plan de salud mental con un enfoque y una mirada de derechos humanos, con una intersectorialidad, pero para esto hay que estamos revisando las prestaciones que muchas personas no saben ni que tienen acceso dentro del sistema de salud, qué modalidades han funcionado y qué no. ¿Qué es lo que pasa en ACE? Tenemos dificultades graves con el acceso, sí, a las disciplinas que son la punta del iceberg, así como tenemos el indicador de suicidios, que es la punta del iceberg, desgraciadamente, de los intentos de autoeliminación, de problemas de depresión, de ansiedad, y cómo tenemos que tener un abordaje y un acceso más comunitario, con médicos generales formados en salud mental, con licenciadas de enfermería que tienen un posgrado vinculado a la salud mental, cómo tenemos que tener licenciados en trabajo social, licenciados en psicología, trabajar más cerca del sector educativo, que son muchas veces los primeros que detectan en la parte de niños y adolescentes, cuando un niño ya tiene algo que te hace sospechar que requiere un abordaje por un equipo interdisciplinario, porque sí, después hay algunos abordajes que requieren de la psiquiatría de adultos y de la psiquiatría de niños. Entonces estamos revisando todo el modelo, los recursos, los dispositivos. Si no tenemos, fíjense, más dispositivos para atender desde un consumo problemático de sustancia a la etapa aguda, pero después, el día después, ahí tenemos dificultades. Mariana, vuelvo contigo. Cristina, por ahí en la conversación nombraste a los urólogos y uno de los problemas que tiene el sistema tiene que ver con las especialidades, con la cantidad de especialistas, con las decisiones que toman las cátedras también sobre cuántos entran a hacer la especialidad y cuántos no. Todos esos problemas, el Frente en su primer gobierno tuvo una idea, digamos, de atacar el tema de la oftalmología, saltearse ese problema, inaugurando el Hospital de Ojos, trayendo médicos cubanos, qué sé yo, y eso funcionó muy bien y demostró que salud pública podía hacer lo mismo que las mutualistas y que había otros problemas que en mi tiempo, cuando yo cubría salud, era la rosca médica, se le llamaba, ¿no? Y tenía que ver también con el empresariado médico y el poder del empresariado médico dentro del sistema. Entonces, en esta nueva etapa del gobierno del Frente, ¿se va a trabajar sobre eso con otras especialidades? Estoy pensando, por ejemplo, que también había problemas en cardiología, con la cirugía cardíaca, bueno, los IMAE en general, ¿no? Los IMAE privados, que tienen un costo diferente al de los IMAE públicos, porque en el IMAE privado los médicos cobran por acto médico, en el público no, ahí se va un montón de plata. Te estoy planteando, yo sé que es un tema enorme, no, pero que lo estamos revisando, Mariana Mencada, porque justamente es lo que estamos trabajando. Mira, en el Fondo Nacional de Recursos, yo soy la presidenta alterna es la doctora Alicia Ferreira. Estamos trabajando, identificando cada una de esas dificultades y barreras de acceso. Estamos trabajando en una ley que tiene el Uruguay, creada en la última administración del Frente Amplio, que son los centros de referencia, identificando especialidades que hoy hay alguna dificultad y que, por ejemplo, hoy tenemos 2 IMAE de la atención de la cardiología infantil. Entonces, ¿por qué tenemos que tener 2 IMAE cuando quizás tendríamos que tener uno con mejores indicadores de calidad, con mayor acceso? Estamos revisando qué hacer con la neurocirugía, conversando la neurocirugía, porque hoy hay todas esas dificultades. En algunos lugares tenemos dificultades de número de especialistas, o sea, el sistema tiene dificultades. Eso nosotros lo tenemos identificado y nuestro compromiso es a lo largo de estos 5 años identificar, que ya los tenemos identificados. El Uruguay tiene un Ministerio de Salud Pública débil en el área rectora, pero con muy buenos funcionarios, poquitos, pero muy buenos, específicamente la Dirección General del Sistema de Salud, que nosotros le vamos a volver a poner integrado, porque este país votó ser un sistema nacional integrado de salud. Así como el otro día anunciamos la coordinación de los efectores públicos de salud, que no podía ser que un usuario, un paciente vinculado a ACE estuviera 30, 20, 5 horas esperando una cama,
para un ingreso hospitalario, cuánto más grave si era para hacer uso de camas de CTI, si teníamos disponibilidad en sanidad militar o policial. Bueno, ahora nosotros estamos identificando en cada una de las dificultades en la Dirección General de la Salud, que la dirige la economista Gabriela Pradere, funcionaria de concurso, que hace muchos años está vinculada al sistema, entonces hay un área donde conocemos las especialidades, hay suficientes especialistas cuando la lógica de mercado es la que predomina, entonces estamos identificándolos, trabajando muy cerca con la Universidad de la República. Nosotros ya nos hemos reunido y tenemos un convenio con la Facultad de Medicina, identificando qué especialidades hay que aumentar el cupo en la formación. No puede ser que sea el mercado el que nos regule la formación. Yo digo, a veces, miren, traigo médicos de la Argentina. Sigue pasando, por eso eso sigue pasando, por eso te decía, el empresariado médico sigue siendo un actor. Nosotros estamos trabajando en conjunto, porque lo hemos hablado con la coordinadora, con FEPREMI, con cada una de las instituciones. Nosotros no vamos a tomar decisiones que no sean conversadas con los trabajadores de la salud, tanto de la FUS, el Sindicato Médico, la Federación de Funcionarios de Salud Pública, pero lo que no vamos a hacer es mirar para el costado cuando hoy las personas son rehenes de cosas que hoy tenemos que solucionar. Entonces nosotros sí veremos dónde son con cargos de alta dedicación, dónde es la remuneración, dónde es la complementación, pero hoy lo que no es justo es eso que tú marcas, que una persona tenga que venir de Colonia a hacerse una mamografía o de Rocha cuando en su lugar se la tendría que hacer. Con los centros de referencia nosotros estamos evaluando cuáles son las disciplinas que requieren. La neurocirugía es un ejemplo, requiere que con los neurocirujanos veamos en qué lugar tienen que haber centros de referencia. La tecnología avanza, entonces todos los 34 prestadores no pueden tener el acceso a la tecnología y a veces el número nuestro tampoco da. Entonces lo que nosotros estamos identificando son todas las barreras de acceso, trabajando cerca del Fondo Nacional de Recursos, identificando dónde son las barreras de acceso. En nuestro gabinete estamos haciendo algo que cuesta mucho en salud, que es trabajar de forma transversal, de tratar de que los sistemas de información, que son muy débiles, sepamos rápidamente indicadores de calidad. Entonces, para eso, rápidamente intervenir. ¿Qué tiene que ver con la formación de recursos humanos y qué es lo que sí no vamos a permitir que la lógica de mercado sea la barrera de acceso a problemas que se podrían solucionar? Antonio, vuelvo contigo. Bueno, no, lo que quería preguntarle, ministra, es qué criterios y qué plazos se plantean para la continuidad de la intervención en el CASMU, por ejemplo, ¿no? Que eso está sí, una de las primeras medidas que tuvo que tomarse, ¿no? Sí, nosotros estamos ahora reviendo qué medidas tomar. Ustedes saben que está intervenida, prolongamos la intervención, retomamos con 3 interventores nuevos que comenzaron a trabajar en los primeros días de marzo y ahora estamos reviendo qué medidas tomar. Lo más probable es que vamos a prolongar la intervención y estamos evaluando muy de cerca los indicadores económicos financieros de la institución y sobre todo los asistenciales. Es una institución que sí, que ha tenido dificultades, es la tercera institución de las instituciones de asistencia médica colectiva, así que si le digo, sueño bastante, así como sueño con cada persona que no accede, que a veces me toca timbre en mi casa, yo tengo un celular que la gente tiene rápido acceso, pero estamos tratando de fortalecer una unidad de atención al usuario donde la gente, Mariana, pueda tener este intercambio, sentir que tiene un Ministerio de Salud que está atento a cada una de las dificultades, que no tengamos que esperar un hecho dramático para auditar y no intervenir antes, porque la salud es un derecho, la salud está atravesada también por las determinantes sociales y eso influye en los indicadores, pero yo me niego que en un país como el nuestro, tan chico, con la cantidad de especialistas, quizás donde tenemos la mayor inequidad, es entre licenciadas y auxiliares de enfermería con respecto a la parte médica. Pero tenemos dificultades que no son la misma cantidad de especialistas al norte de Río Negro que abajo. En algunos lugares tenemos dificultades, pero el otro día cuando yo repasaba la urología, miren, hay cosas que es de realmente integrar el sistema, de voluntad política, de política pública, y de siempre que el centro sean como las 10 prioridades que nosotros nos comprometemos en estos 5 años, donde el centro, Mariana, son las personas.
Entonces, las personas están ubicadas en determinada realidad y el sistema tiene que ser realmente de fácil acceso. Cristina, tengo que ir cerrando, pero vayamos en el final a un tema importante que tiene que ver con las vacunas. Hoy ustedes hicieron una serie de anuncios, ¿no? Contanos un poquito y sobre todo contarle a la población, a ver. Sí, nosotros anunciamos hace unos días y la gente va a ver, porque esto requiere una especificidad muy grande, una apuesta muy importante y una desigualdad muy dura que tenía nuestro país con la vacuna antimeningocócica, con 2 vacunas que protegen contra una enfermedad. Yo soy pediatra de profesión y todas las enfermedades nos desvelan, pero las meningococcemias, que tiene las enfermedades por el meningococo, que tienen múltiples expresiones desde una enfermedad, desde una leve infección hasta una meningoencefalitis, o la forma más grave, que es el púrpura, que es cuando se produce un shock muy importante y que lleva a ser una enfermedad con alta letalidad, ¿no? Y que afecta a los niños. Desde octubre del año pasado, la Comisión Nacional Asesora de Vacunas había recomendado al Ministerio de Salud Pública incorporar estas 2 vacunas que protegen contra los serotipos más prevalentes que tiene el Uruguay del meningococo. Y nosotros, en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas y con una decisión muy cercana del presidente de la República, decidimos incorporarla, se iba a incorporar en el tercer trimestre. Es una vacuna que quiero decir que ahora se va a invertir $2 millones, pero sale anualmente $10 millones, que es lo que cuesta el resto de las vacunas que ya están de forma obligatoria. Entonces, es una vacuna que generaba una desigualdad que los pediatras recomendábamos y el que lo podía pagar accedía a vacunar a sus hijos. Claro, que no era barata además, ¿no? No, no es barata. Salía entre 8 y 16 mil pesos de acuerdo al esquema que te toques. 2 hijos generan familias endeudadas. Pasaba que los pediatras la recomendaban y no todos la podían No pagar, todos no, es que no. O sea, cuando uno ve la inequidad, miren, y teníamos los indicadores del sector de las instituciones de asistencia médica colectiva, los seguros, y estamos hablando de hace el 0,3 y mucho más en el sector de los seguros privados. Es algo que generaba una dificultad muy grande y genera. Entonces nosotros incorporamos estas 2 vacunas, que les sugiero que va a comenzar la vacunación a fines de julio. Es acercarse a los pediatras. Nosotros hemos trabajado muy cerca con la Sociedad Uruguaya de Pediatría, la sociedad, ahora otras vacunas que estamos trabajando de gineco-obstetricia, medicina familiar y comunitaria, de parteras, porque hay que trabajar muy cerca con las sociedades y las cátedras científicas. Pero esta vacuna y quiero ser precisa, la vacuna para el meningococo B solo a los niños nacidos a partir de mayo del 2025, porque es una vacuna que tiene un esquema de vacunación de la primera dosis se administra al cumplir los 2 meses de edad, a los 4, a los 15 meses, y después también la vacuna antimeningocócica para estos 4 serotipos se va a indicar a los niños nacidos a partir de 12 meses, a partir de julio del 2025, en una dosis única, y una dosis única a los adolescentes que cumplan 11 años a partir de julio del año del 2025. Entonces, el Uruguay con esta medida empieza a revertir una gran inequidad para niños donde se identificó en esta población específica que tiene mayor riesgo, o sobre todo los adolescentes. También se protege a los adolescentes que cumplen años a partir de los 11 años de edad, porque tiene un efecto rebaño, porque también este meningococo a veces somos portadores, los niños y los pacientes jóvenes, y hace que tenga una diseminación más rápida. Entonces, es una vacuna que se selecciona los grupos de mayor impacto para lograr revertir esta gran desigualdad. Entonces, como también se agrega al esquema de vacunación obligatorio, se da conjunto con otras vacunas, es muy importante que se acerquen, que se informen, que conversen con sus médicos tratantes para ver realmente que estén incluidos los niños y ponernos a acercar ese certificado esquema de vacunación. Es una inversión muy importante que revierte una inequidad. También estamos vacunando contra el virus sincicial respiratorio, la vacunación antigripal. Miren que ahora en el invierno hay mucha circulación de influenza A, de la gripe, el virus sincicial respiratorio en los niños pequeños. O sea, estamos tratando de hacer un énfasis en estas vacunas y sobre todo en esta vacuna que a fines de julio ya hoy comenzamos a comunicar, porque no es fácil ver si a uno, su hijo, le toca o no. Cristina, gracias. El otro día la Usina de Percepción Ciudadana dio a conocer una encuesta
que señalaba que eras la ministra con mayor nivel de aprobación. ¿Qué valor le das a eso? ¿Le das algún valor? ¿Lo tenés en cuenta? Le doy el valor de siempre ser agradecida a la ciudadanía que puede tener esa valoración. A mí me desvela el día a día, me desvela un día como hoy, todo lo que puede pasar en el sector salud. Entonces, es un compromiso que me genera esa responsabilidad, mucho más que la ciudadanía depositó en esa valoración, pero es a trabajar el triple, porque como me señalan ustedes, los problemas de salud son desvelantes y bueno, ojalá esa valoración se pueda hacer a lo largo al cierre, cuando uno tiene que estos compromisos asumidos reviertan esta desigualdad, que la salud sea profundamente humana, que siempre nos pongamos en el lugar del otro cuando atendemos cualquier integrante del equipo de salud, porque tenemos mucho para hacer. Entonces, a nosotros esa es lo que sí vamos a tener en cuenta. Esto es día a día, Wilmar. Día a día. Y marearte con algo de eso es el peor error que uno puede cometer. Yo todos los días sufro. Hay gente que me dice, Cristina, no seas tan dura contigo mismo. De verdad. ¿Pero te da miedo marearte con eso? No, miedo a mí, marearme con eso, jamás. Me da miedo desenfocarme y entonces siempre eso lo tomo como algo de agradecimiento a la ciudadanía, porque cuando alguien hace una valoración positiva agradezco, pero me hace trabajar el triple porque sí soy muy consciente de las dificultades y barreras de acceso que tiene el sistema de salud. Ahora, hablando de marearse, viste que el Uruguay es muy particular porque termina una campaña, ya muchos están pensando en otra, hay nombres que van y vienen. Yo escuché hasta tu nombre como candidata. Yo eso, de verdad quiero ser precisa y concisa. No entro en ninguna valoración, Wilmar, y les pido que no, porque día a día, ¿a ti te parece que con todo lo que hay que hacer en el sector salud, voy a pensar, hace 4 meses que asumimos? Yo creo que eso también es un error que cometemos eso en el Uruguay, sinceramente, de que ya empieza un ciclo electoral y ya es el otro y el otro. Hoy a mí me desvelan los problemas que hoy tengo que resolver con esta responsabilidad que tengo a cargo de la salud, que depositó el presidente de la República formando de un Consejo de Ministros, y soy senadora electa en este ejercicio, y esa es la responsabilidad más grande que tengo. Día a día, aparte tengo una mirada, así como a veces en el área médica me dicen que siempre estoy muy atravesada de la parte social. Bueno, en algunas cosas soy muy biologicista, esto es día a día, no sé qué va a pasar mañana, y hoy me desvelan los temas de salud que hoy tengo esta responsabilidad para resolver. Te conozco hace mucho, hay cosas que no cambian, seguís preparando las entrevistas, todo. Pasa al lado, no sé si es el término. A ver, le pusiste lado tengo B. Todo esto, le pusiste lado tengo B. Por ahí lado B, mira, podés leer, mañana voy a la diaria, ya tengo otra. Ya cada vez que te entrevistaba siempre venía... Dice acá lado B en el coso, o sea que bien, gracias. Y tengo los anexos acá, me genera una responsabilidad, un estrés, respeto mucho el trabajo periodístico y bueno, es como que doy un examen cada ratito que vengo, entonces sí, es verdad, me había olvidado. Lado B, 30 de junio, 19:45 horas. Así que... Gracias, Cristina. Gracias a ustedes. Pausa, ya seguimos, hay más lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Bueno, volvemos para irnos, Antonio, Mariana, ahí sí, porque se nos fue 2029. El tiempo. O sea, el Uruguay es maravilloso, ¿eh? Bueno, reapareció la calle Pou el fin de semana. Sí, viste, ya hablando del 2029. Hizo el juego del 28-29, 29 metió y ya generó un ruido bárbaro. Como nos quedó poco tiempo, los espero mañana. Los invito mañana. ¿Quieren venir? ¿Qué tienen que hacer mañana? Pero encantadísimo. ¿Quieren venir a las 20? No, si está con la temperatura tan agradable, así. Como hoy, que está hermoso. ¿Acá? Hermoso. Venimos. Porque si no, yo aparte los extraño también. Vengan mañana. ¿La acompañan? Venimos. ¿Cómo no? Bueno, y ustedes también ¿Con del quién? otro lado. ¿Con quién? La dejamos picando. ¿Vamos a decir? La dejamos picando. Bueno. Ministro viene mañana. Ministro, otro ministro. Bueno, semana de ministro, también de oposición. Vamos, como pasa siempre el lado B. Los espero. Muy bien. Volvemos Nos vemos. mañana a las 20. Que pasen bien. Chau. Chao.